Estuvo bien el final de My Hero Academia. La clase 1A de verdad era tan buena. ¿Por qué esperaron tanto tiempo para darle el traje a Deku? Deku, tus amigos son una porquería. Hola, soy Meli y en este video vamos a hablar del final de My Hero Academia y 3 puntos en específico. Punto número 1. Los amigos de Deku son una porquería. Punto número 2. Argumentos a favor. Punto número 3. Argumentos en contra. Así que si ya te suscribiste al canal para más contenido como este, podemos comenzar. Y bueno, esto es lo que he visto de demasiados videos. Que por qué esperaron 8 años para entregarle el traje a Deku, por qué lo hicieron menos, por qué se reunían de vez en cuando, etc. Y para de contar muchísimas cosas. Pero hablando solamente, por ejemplo, de este tema en específico, yo le pregunto a la gente que está diciendo eso, ¿qué esperabas? ¿Que se quedaran encerrados en el cuarto con Deku? ¿Que fueran a las clases de Deku porque terminó siendo profesor? ¿Qué esperabas que hicieran? No voy a ser héroe porque si Deku no es héroe, yo no soy un héroe. Te recuerdo que todos estaban ahí por algo, todos querían estudiar para ser héroes. Obvio, siguieron siendo amigos. Deku incluso dijo que de vez en cuando se reunía con ellos, pero no siempre. Todos tienen un trabajo que hacer. Se supone que ya son adultos. Entonces, ¿por qué esperaron 8 años para hacer el traje? Ahí sí tienes un poco, por favor. Siento que 8 años es demasiado. Porque si en unos pocos meses pudieron hacerle un traje a All Might, que bueno, que igual el traje no es que dura mucho. El traje tampoco es que dura mucho. Pero le hicieron el traje, unos meses sí. 8 años a mí me parece una exageración. Es demasiado. Siento que quizás si hubieran sido unos 4 o 5 años, te hubiera dicho, verdad que sí. Sí, está bien. Pero 8 años, demasiado. Demasiado testeo, perdón. Así que creo que es lo único. Yo creo que quizás se tardaron 8 años porque no sabían qué hacer para hacer que Deku se sintiera mejor o que en su defecto Deku fuera un héroe otra vez. Por eso voy a decir que quizás se tardaron 8 años, porque igual es difícil. Es como que ves a tu amigo que ya no tiene poderes y era su mayor sueño. Yo siento que desde que estaban en el 1 hasta que se graduaron, estuvieron con él y lo apoyaron 100%. Pero ya después, cuando ya cada uno tenía que hacer su vida, etcétera, tenían que crecer prácticamente, no podían estar al 100% para él. Y eso está súper bien, de eso se trata madurar. Cuando tienes 15, 16 años, obviamente te vas a desvivir por un amigo si está mal. Pero ya cuando tienes otras obligaciones, como cuando eres un adulto, es un poco más difícil reunirte con ese amigo. Tan siquiera hablar es demasiado difícil. Así que, ¿fueron una porquería? No. Yo creo que hicieron lo que pudieron y en el tiempo que se tuvo que haber dado. Primero, vamos a hablar de unas pequeñas teorías de que pudo haber perdido este poder. El One for All. No tanto como obviamente todos sabemos por qué perdió los poderes, pero espero que me entiendan. Bueno, mucho agotamiento físico y emocional. Después de tanto tiempo luchando, utilizar el One for All al máximo, Deku quizás pudo haber alcanzado su límite físico y emocional, así como All Might, por ejemplo. Y lo más triste es que lo más probable pudo haber sido mucho antes que All Might, porque recordemos que All Might fue por un golpe. Deku, yo creo que quizás le hubiera pasado exactamente lo mismo que All Might, pero muchísimo antes. Siento que no iba a poder cargar con la presión de tantos dones. Recuerden que la presión era súper alta. De repente se hacía daño, le daban pinchazo, etc. Así que creo que se hubiera desgastado muchísimo su cuerpo y su alma. Número 2. La consecuencia de la colección de el One for All. Quizás toda esta conexión que tuvo con el One for All tuvo que haber tenido un pequeño costo. Así como un poder conlleva una gran responsabilidad. Sabemos perfectamente que Deku pudo haber dañado su cuerpo cuando se le traspasó este poder. Y quizás al utilizar el poder con el All for One, Deku pudo haber dañado su propia conexión con el One for All. No sé si se explica. Quizás era como un castigo o algo así como cuando dices esto y esto con agua y aceite se repelen. Lo mismo en este caso. Entonces quizás de cierta forma estos dos poderes se repelían y cuando el One for All entró en contacto con el AFO fue como no. Punto 3. Hubo un cambio completamente en la historia. Cuando Deku perdió los poderes hubo un cambio narrativo total, porque ya aquí pasó a enfocarse en su crecimiento personal y de cierta forma un papel de héroe sin usar poderes. Igual si te pones a pensar, yo siento que esto es súper importante, porque si recuerdas perfectamente como yo, la gente se desvivía por All Might. O sea, era All Might o nada. Incluso cuando llegó Endeavor,
que no era como, no llegaba casi al poder de All Might, pero estaba ahí, literalmente estaba ahí. Y la gente, no, que no, porque él es como serio, él es como que da miedo, entonces no me gusta. Entonces la gente estaba tan arraigada a este poder sin saberlo, porque obviamente no sabían que su poder era el One for All. ¿O sí? Bueno, pero bueno, quizás estaban de verdad totalmente arraigados al poder de All Might y todo giraba alrededor de él, y esto nos dimos cuenta cuando se enteraron de que All Might perdió sus poderes. Literal, la gente se volvió loca. Johnny, la gente está muy loca. Así que quizás este giro tuvo que pasar para que la gente de verdad soltara a All Might, soltara al One for All y de verdad darle la oportunidad a otros héroes. Que ponte que no fueran igual de importantes que All Might, pero hey, son buenos. Y el 4 pudo haber sido un tipo de simbolismo. Quizás la pérdida de poderes pudo significar la pérdida de inocencia, la juventud, de que ya estaba creciendo y que ahora debe enfrentar la realidad sabiendo que no tiene poderes. Y si lo pones a pensar, igual puedes. Pero en fin, ahora hablemos de argumentos a favor. Como ya lo mencioné antes, Deku ha estado usando el poder del One for All de manera muy excesiva y estamos claros que sin control. Entonces, de cierta forma es un argumento, o sea, es positivo de que haya dejado sus poderes porque sabemos que no tenía la responsabilidad de sí mismo. Incluso Kacchan lo dijo muchas veces. Él, en sus ecuaciones, no entra el daño que va a recibir él, solamente piensa en los demás. Y eso en algún punto podía llevarlo a la ruina. La conexión que tuvo con el One for All nunca fue estable. Creo que fue un poco estable al final y fue, creo que por las circunstancias que estaban pasando, no por otra cosa. Y todos sabemos aquí perfectamente que era peligroso. All Might nos lo aclaró que si su cuerpo no lo soportaba, su cuerpo iba a explotar. Así que, peligro. Y bueno, la pérdida de poderes te da la posibilidad o te abre las puertas a poder desarrollar habilidades y estrategias que sean nuevas, que no tengan nada que ver con poderes. Es como cuando te fracturas algo o te enfermas. Tienes que tratar de resolver con lo que tienes. Por ejemplo, si te fracturas un brazo, ¿qué vas a hacer? Aprender a escribir con el otro brazo por mientras, con la otra mano. Y así sucesivamente. Entonces, de cierta forma, puede ser un argumento a favor. Ahora, si hablamos de argumentos en contra, claramente esto puede significar un retraso porque en este mundo la mayoría de las personas tienen poderes. Y de cierta forma fue un retraso total en el desarrollo del personaje porque tuvo que esperar 8 años para poder volver a ser héroe. Y lo digo entre comillas porque héroes es como héroes igual poderes. Sin embargo, él puede romper con esa línea y ser el primer héroe sin poderes, lo cual también es una buena trama. La historia, de cierta forma, pierde dinamismo cuando Deku queda sin poderes. Y yo creo que esa era la idea. La idea era dar un final cerrado, un final de hey, ya de aquí ya no hay nada más. Ya no hay One for All, ya no hay All for One, ya no hay nada. Prácticamente te dejó el anime súper cerrado para que no pasara lo mismo que pasó con Naruto, que después sacaron Boruto. Y también hay muchas personas que dicen que es muy forzado el haberle quitado los poderes. Sin embargo, yo no lo creo así, porque él cuando empezó no tenía poderes, así que para mí tiene mucha lógica que después al final quedara sin poderes. Yo incluso pensé que en algún punto él los iba a perder simplemente porque su cuerpo los iba a rechazar, que de cierta forma al principio lo rechazó. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, otras personas también dicen de que hay mucha incoherencia narrativa, o sea, nunca nos dan una señal de que Deku se va a quedar sin poderes. Pero de cierta forma yo creo que sí. Al momento de que le preguntan, ¿estás dispuesto a matar a Tomura en caso de que no cambie? Y él dice que no. Yo ahí dije, este va a entregar todo y más, como siempre, va a hacer todo lo que esté dentro de él para poder salvar a Tomura sin matarlo. Y cuando digo cualquier cosa. Y ahí tenemos la prueba. Se quedó sin su poder solamente por querer salvar a Tomura. En fin, aquí hay dos conclusiones porque así como tuvimos argumentos en contra y a favor, también tenemos dos conclusiones, una positiva y una negativa. La positiva de que Deku haya perdido sus poderes nos da un giro totalmente inesperado e interesante en la historia. Le da la posibilidad al personaje de desarrollarse de manera diferente. Como dije, de romper esa línea de que todos los héroes tienen que tener poderes y ser el primer héroe en no tener poder, después tener un poder increíble, después no tener nada y después, gracias a la tecnología, poder ser héroe. Es como, se puede considerar también un cierto mensaje para las personas que quizás como Deku no tenían poderes y estaban deprimidos por ello. Y dijeron, hey, este héroe no tiene poderes y es increíble. Quizás yo pueda ser así. Entonces,
de cierta forma también está alentando a otras personas a seguir su camino. Y bueno, la segunda conclusión es que no tiene nada de sentido el que Deku haya perdido los poderes porque pierde totalmente toda la trama de la serie. Porque como les dije, My Hero Academia se basa en el AFO y el One for All. Esto tenía que ir sí o sí en la trama y si no se acababa. Y claro, si te pones a pensar, como ya lo dije, esto tenía que pasar para acabar el anime completamente. Y obvio, hay muchos fans que se decepcionaron por el hecho de que Deku perdió los poderes. Y me atrevo a decir que muchos porque me aparecen constantemente. Pero en fin, ¿qué crees tú? ¿Deku tenía que perder sus poderes? ¿O crees que él tuvo que haber mantenido estos poderes? Sin embargo, vamos a recordar algo. Los sucesores le dijeron, eres el último portador del One for All. Después de ti ya no hay nadie. Entonces, igual, ¿para qué seguir alargándolo? Pero en fin, ya basta. Dime tú qué crees en los comentarios, te estaré leyendo, dando un corazón y también comentando contigo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.